Programa de fiestas del Divino Niño Jesús de la Parroquia San Pablo de Atenas 2015. Viernes 17, a las 18 horas con 30 minutos, novena del Divino Niño Jesús a cargo de los priostes, lugar Casa de la Fundadora. A las 21 horas, 9 de la noche, gran show artístico bailable con la presentación de el dúo Morales Chihuiza. Silvana, su ternura hecha canción. Que estoy tomando es por su amor. Y más artistas invitados. Sábado 18 a las 8 de la mañana. Caminata de los devotos del Niño Jesús. Lugar, la de Vilobán hasta la iglesia central de la parroquia San Pablo. 13 horas. Juegos deportivos y populares. Lugar Parque Central. 14 horas 30 minutos. Ingreso de la chaviza con la prestigiosa banda juvenil Patrón San Pablo por las principales calles de la parroquia, donde se brindarán las exquisitas mixtelas y la popular chicha de jora, donado por los señores priostes. 18 horas, misa de víspera de fiesta en la iglesia de la parroquia. 20 horas, quemazón de fuegos pirotécnicos. Lugar, Parque Central de la parroquia. 21 horas, show artístico bailable con la presentación de Gaby Pérez del programa Ídolos. Yomairita, Pati siempre Pati y la orquesta Selección Musical. Para que siga bailando toda mi gente. Domingo 19, 5 de la mañana, gran alpazo criollo por las principales calles de la parroquia. A las 10 de la mañana, celebración de la Santa Misa de fiesta del Divino Niño Jesús en la iglesia de la parroquia. A las 10:45 de la mañana, procesión con la imagen del Divino Niño por las principales calles de la parroquia. Ven y disfruta de las fiestas del Divino Niño Jesús en San Pablo de Atenas. ¡Te esperamos!